el Evangelio. Porque cuando nosotros pensamos ¿qué es el Evangelio?, consideramos muchísimos factores, de un versículo por aquí, un versículo por allá, el contexto de aquí, pero hay dos versículos que incluso se conocen como el Evangelio según San Pablo. Encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que resumen el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es complicado, hermano, no es algo que necesitemos horas y horas de memorización. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, primer elemento del Evangelio. 2, que esto es conforme a las Escrituras y que fue sepultado. 3, ¿qué nos dice? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces podemos ver en dos versículos el resumen sistematizado del Evangelio. Jesús muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita en victoria sobre un enemigo triple. ¿Cuál es el enemigo triple? La muerte, el pecado y Satanás. Y nosotros tenemos tres armas espirituales en contra del enemigo triple, porque también tenemos este enemigo no solo desde la perspectiva de la muerte, el pecado y Satanás, sino que nosotros tenemos este enemigo que es Satanás, pero también el pecado y el mundo. Y las tres armas que Dios nos ha dado a nosotros son espirituales. Nuestras armas son poderosas en Dios, amén, como enseña 2 Corintios capítulo 10. Y las armas poderosas en Dios, ¿cuáles son? La oración, la fe y la palabra. Nosotros tenemos todos los elementos bíblicos para poder cumplir con la gran comisión. Así que ya no tomaremos tiempo para orar en esta sesión, no porque no dependamos del Señor, sino para ahorrar este tiempo, pero el Señor añada bendición a su palabra. Y al final de este tiempo me gustaría orar con un cierre de oración, y después por supuesto recibiremos las instrucciones de parte de la iglesia local para la logística del lugar a donde iremos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Y el punto número 1, hermanos, en este tema, este taller, recuerden que es un taller, el temor nos debe llevar a depender de Dios. En otras palabras, nos debe llevar a nuestras rodillas, nos debe quebrantar, nos debe humillar. Dice 2 Corintios capítulo 12 verso 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra de Dios, por lo tanto, nos está diciendo que nos debe bastar la gracia de Dios en medio de cualquier situación de debilidad. El problema no es que seamos débiles, sino que pretendemos ser muy fuertes, confiando en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestro propio intelecto, confiando en nuestra propia dependencia. Y por lo tanto, hermanos, nosotros seremos quebrantados y humillados por el Señor para ser instrumentos útiles en sus manos. La palabra de Dios dice que nosotros nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. En otras palabras, todo sentido legalista en nuestra propia humanidad, pero también en todo sentido estricto de la espiritualidad que no tiene nada que ver con la Escritura. La palabra de Dios es clara y es lo que es y dice lo que dice, porque Dios la inspiró. Y Jesús siempre respondía, escrito está. Él apelaba a la autoridad de la palabra. Y la palabra del Señor nos está diciendo, va a haber pruebas, van a haber momentos de dificultad, vas a experimentar debilidad y quebranto, pero debes confiar en el Señor en medio de todo esto. El temor es una realidad. Hermanos, iniciar una conversación con alguien que no conocemos pone a temblar a cualquiera, y más si eres alguien introvertido, más si no dominas de alguna manera lo que quisieras hacer. El hermano Ray Comfort fue cuestionado y dijo, Ray, ¿por qué predicas lo mismo desde hace 40 años? Dice, porque el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio sigue siendo el mismo, pero es que siempre les dices lo mismo. Estamos cansados de oír ese sketch o ese guión que tú estás manejando. Dice, pero es que deben tomar una cosa en cuenta. Cada vez que me escuchan decir eso, lo estoy hablando con una persona que lo está oyendo por primera vez.
Entonces, hermanos, el Evangelio no cambia, el Evangelio es perfecto, no es mejorable. Y el Evangelio no tiene el propósito de mejorar vidas, sino de transformarlas. El Evangelio no es un mejorador de vida, hermanos, no es tómate estas vitaminas y sal al sol. La palabra de Dios nos dice que el Evangelio es un transformador total. Desde el intelecto, el carácter, los afectos de la persona se afectan de tal manera que ya no es la misma persona. ¿Por qué reconocían a los cristianos que estuvieron con Jesús? Porque daban el fruto de Cristo. ¿Cómo fueron conocidos los creyentes antes de ser llamados cristianos en Antioquía? Como los del camino, los que seguían el camino del Señor. ¿Y por qué fueron llamados cristianos? Ah, claro, porque los identificaron como quienes estuvieron con Cristo. Pero saben, la palabra etimológica cristiano no es el que profesa cristianismo, no es el que está de acuerdo con el cristianismo, no es el que simpatiza con las enseñanzas de Jesús. No, la etimología griega de cristiano es uno como Cristo. Lo que se espera de ti y de mí es que seamos como Jesús hombre. En otras palabras, que sigamos sus pisadas, porque Él nos dejó ejemplo, como lo dijo Pedro. Así que, hermanos, el temor debe llevarnos a nuestras rodillas. Vamos a tener aquí un video. Espero que nuestros hermanos en multimedia tengan listo el tema del audio. Y vamos a verlo, por favor. Gracias. Bien, empecemos por mirar algo muy interesante acerca de estos temores. ¿Cuántos aquí presentes quisieran intentar el paracaidismo? Ahora, por favor, levanten sus manos en lo alto para que los demás puedan verlos. Hermanos, ¿qué quieren practicar Es paracaidismo? un experimento muy interesante, así que por favor háganlo, alcen sus manos si quisieran intentar el paracaidismo. Bien, ahora, ¿cuántos quisieran intentar un salto de bungee? ¿O cuántos ya lo han hecho y les encantan? Levanten sus manos, vamos, levántenlas. Ok, ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan las montañas rusas? Manos arriba, dejen que los veamos y miren alrededor. Vean quién tiene su mano levantada. Ahora, ¿qué es lo que nos gusta de estas cosas? Es el amor a ese sentido de temor, es la adrenalina. Una chica en nuestra iglesia practicaba el paracaidismo y cuando su paracaídas se enredó terminó muerta a los 17 años. Otra chica en California saltó con un instructor y cuando se enredó su paracaídas, sus amigos le oyeron gritar cuando sus cuerpos golpearon el suelo haciéndolo estremecer a 100 yardas. En la televisión vio a un hombre intentar un salto de bungee. Su bungee se rompió. Pasaron otro en el cual el bungee dio vuelta y se enganchó en su cuello. En los últimos años, más de 50 personas han muerto en los Estados Unidos en montañas rusas. ¿No es extraño? Estamos preparados para poner nuestras vidas en juego por amor al temor. Sin embargo, estamos temerosos, a punto de parálisis, cuando se trata de compartir nuestra fe. Cuando se trata de decirle a una persona cómo hallar la vida eterna. Es una locura. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la Biblia nos dice que hay diferentes clases de temor. Hay un temor que conlleva el tormento, y ese temor no viene de Dios, es demoníaco. Y es ese tipo de temor con el cual tú y yo lucharemos cada vez que compartamos nuestra fe. Así es. Fíjense cómo estamos dispuestos a poner por amor al temor o por ese riesgo a la adrenalina nuestras vidas en riesgo, en cualquier situación, en cualquier momento. Paracaidismo, bungee, situaciones que ponen en riesgo nuestras vidas y que nos gustan la adrenalina, esa sensación de temor. Pero bien lo dijo Kirk Cameron en el video, vamos a predicar el evangelio y nos quedamos paralizados, no sabemos qué decir. Ahora, el temor será quitado cuando tengamos dos elementos. Noten esto, por favor: amor y compasión. Son los dos elementos que tú y yo necesitamos para lidiar con el temor, que es un temor genuino, hermanos. Esto es honesto, pero el amor y la compasión nos ayudarán. Me gusta mucho lo que dice nuestro hermano Ray Comfort. Debemos cambiar nuestra oración y en lugar de pedir a Dios por mayor valor, pidamos por más amor. Amor por el prójimo. El amor en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, es el amor de Dios en nosotros. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Toman el sentido de este versículo? ¿Se pueden dar cuenta de lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor.
Esto es importante, y la compasión que vemos en Marcos 6:34, esto es como lo hizo Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice el texto. En otras palabras, el amor y la compasión nos motivará a ser un catalizador en nuestras vidas para poder cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. El problema es que tenemos temor a la vergüenza, como lo hemos dicho, temor a ser evidenciados quizá de que nuestras vidas no están bien delante de Dios, temor a ser avergonzados por no tener la respuesta a una pregunta. Hermanos amados, no pretendamos tener las respuestas a todas las preguntas. Y a su vez, hermanos, cuando estemos compartiendo el Evangelio, no intentes ganar tus argumentos, porque esto puede hacernos parecer carentes de humildad. La intención es que esas personas vengan a Cristo, no que tú quedes como el que ganó el punto. Es muy importante entender que tenemos un objetivo y una meta en el evangelismo, y no es quedar como el que sabe más, sino quedar como aquel que mostró amor y compasión por las personas que se están perdiendo. Dios nos da gracia, favor, sabiduría, su palabra, su espíritu. Hay herramientas apologéticas, defensa de la fe, que podemos utilizar en nuestro evangelismo, claro, por supuesto. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos que usar la gracia de Dios a través de su palabra para que el fruto genuino en nosotros manifieste pasión por las personas. Si tú a una persona le estás hablando el evangelio sin pasión en tu corazón, sin mostrar realmente en el eco de tu voz un interés profundo por su salvación, tus palabras realmente no repercutirán de una manera profunda en su vida. Tú tienes que dejarles ver que te preocupan. Tú tienes que dejarles ver que realmente les amas, porque ese amor nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Entonces aquí es un tema a veces más serio, porque tenemos que lidiar entonces con la soberbia, el orgullo de nuestro corazón, el cual debe ser quebrantado, porque estamos anteponiendo antes lo que sentimos que el mandato de Dios en nuestras vidas. Así que amor y compasión. Punto 3, el uso de los tratados evangelísticos y ejemplos cotidianos nos ayudarán a tener un buen argumento para acercarnos a las personas sin que corramos huyendo por la situación del temor. Hermanos, créanme, a veces no es necesario hablar el evangelio, con que puedas entregar un tratado. Y no requieres mucho conocimiento teológico ni ir al seminario para graduarte para hacer eso. Simple y sencillamente tener una intención, un deseo en tu corazón de querer alcanzar a estas personas para el Señor. Gloria a Cristo por ello. Hermanos, es sabio el que gana almas, pero ese entendimiento habla de la sabiduría divina. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces yo no voy a cumplir una cosa si no comienzo por el principio, si no hay un temor reverente y genuino en mi corazón por Cristo y su obra. Dios nos ha llamado a amar de esta manera a las personas porque Cristo nos amó así. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él, complete la frase, porque Él nos amó primero. La pregunta es, ¿hemos comprendido verdaderamente el amor de Dios por nosotros? ¿Realmente hemos abrazado el mensaje de amor y misericordia que Cristo nos ha dado a través de su muerte en la cruz, hermanos? No hay mayor expresión de amor que en la cruz de Cristo. Cristo murió por nosotros, hermanos. Comprendamos lo que implica ese aspecto. Tenemos los tratados. En este taller vamos a hablar un poquito acerca de los tratados de evangelismo. Hace rato les mostraba el billete del millón. Y bueno, vamos a ver también otro video donde Kirk y Ray nos van a enseñar un poco acerca del uso de los tratados en el evangelismo. Adelante, hermanos, por favor. Y este es mi favorito. Sí, Es un billete de $1 millón. No es falso porque no existe un billete de $1 millón. parece auténtico. Bueno, si existieran se verían como este. En la parte trasera tiene una presentación del Evangelio. Inicia con la pregunta del $1 millón. Y es fácil de distribuir porque a la gente le encanta el dinero y le fascina un billete de $1 millón. Le digo, disculpa, hiciste un buen trabajo. Quédate con el cambio. A todos les gusta quedarse con el cambio. Esto siempre lo llevo en mi cartera. Y frecuentemente digo, solo recuerda mi cara. Y enseño mi foto en mi cartera. Tengo la cabeza alargada, tal vez lo notas, ¿o no?
Pero la gente se ríe y se siente relajada y dice, ¿eres cómico o algo así? Y yo contesto, no, no soy cómico. Luego digo, es que vengo de aquí. Y les doy una tarjetita, se parece a una tarjeta de negocios y dice en la parte superior, Departamento de Molestias. Yo soy el director y a las personas les hace reír. Denle un vistazo atrás, la voltean hacia atrás y al comenzar a leer la parte trasera la voltean de cabeza y en efecto está escrita al revés la presentación del Evangelio. Así que tienen que llevarla a un espejo para poderla leer. Les digo, ¿es eso molesto o qué? La he visto y están molestas. Sí, pero es mi rutina y me hace sentir relajado. Sé lo que estoy consiguiendo y sé que el 99% de las personas se ríen. Ellos se sienten cómodos, yo me siento cómodo y logro poner en sus manos los folletos. Hermanos, el uso de los tratados es algo tan sencillo y tiene un propósito específico: aligerar la situación y la tensión que puede haber en una comunicación entre dos personas. Es muy práctico. Crean, hermanos, si es tan sencillo, cuando salgamos en unos minutos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, se van a dar cuenta de lo sencillo que es. Aquí están algunos de aquí, hermanos, hermanas, que ya lo hacen, pero quienes no lo han intentado, quienes no lo han hecho, hermanos, tiene que haber una primera vez. Y se van a dar cuenta que es sencillo. Y después van a querer hacerlo constantemente, porque la realidad es que funciona. Ahora, no olvidemos, como lo hemos citado desde el principio de esta conferencia, tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que depender del Señor. Jesús es nuestro ejemplo de evangelizar. En la sesión anterior les hablé del encuentro de Jesús con la mujer samaritana y cómo es que Él llevó paso a paso este encuentro con ella. Él comenzó una conversación en lo natural, dame de beber, llevó a la mujer a través de la ley, haciendo una transición cuando más bien pasó a lo espiritual, cuando le dijo, si bebieras del agua que yo te daré de beber, no tendrías sed jamás. Entonces el Señor se revela como Mesías, pero la lleva a través de la ley y usó el 7º mandamiento. ¿Cuál fue? No cometerás adulterio. Y después entonces, cuando la mujer es convencida de su pecado, Él se revela como Mesías. Qué importante es este paso a paso que el Señor Jesús ejecutó. También Pablo en el Areópago, se lo citábamos, Hechos capítulo 17. Notemos una cosa: los epicúreos y los estoicos, que eran las dos escuelas de filosofía más prominentes de aquel tiempo, ellos escucharon al apóstol Pablo. Si ustedes y yo revisáramos el capítulo 17, nos vamos a dar cuenta que Pablo enardecía en su espíritu por ver la idolatría en aquel lugar. ¿Sí están familiarizados con el texto? Bien, bueno, si él hubiera sido como nosotros, en el momento que le pide que hablara, lo hubiera hecho, son unos idólatras. Pero no lo hizo así. Fue muy sabio y muy prudente. De hecho, comenzó a hablar con los judíos. Después estos hombres lo escuchan y lo llevan a la roca de Hades, al Areópago. Pero lo interesante es que él no fue, lo llevaron. Y cuando él llega a ese lugar, miren, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Gracias por observar nuestra piedad. Miren, él no los atacó y los confrontó, resaltó alguna virtud. Es decir, captó su atención. Pablo es muy sabio, hermanos, en este evangelismo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, en lo que venía hacia acá, observó y prestó interés en lo nuestro. Se preocupó por nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿De qué manera Pablo fue llevando la conversación? Allí también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. ¿Y qué creen? Al final se les dijo: son los idólatras. Pero no lo hizo al principio, fue poco a poco, y cuando el terreno estaba labrado y preparado por el Espíritu de Dios y la palabra, llegó él y encontró el momento exacto y perfecto para presentar el Evangelio. Al final, ¿qué les dijo? Dios no sugiere, Él ordena que todos los hombres se arrepientan y se conviertan de estas vanidades al Señor. Amén. Es lo que dice su palabra. Pero notemos, hermanos, que es muy interesante cómo Pablo fue llevando esta conversación. Tengo aquí un cabello muy largo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Captar la atención de las personas. Utilizó los santuarios como un rompehielos. Les mostró interés por lo que ellos, por lo que para ellos era importante. Tú puedes acercarte con los que están los skates, los patinetos que les llamamos también, y puedes hacer alguna mención de algo que pueda captar la atención de ellos. No es como cuando Pablo dice: a todos me echo de todo con tal de ganar a algunos para Cristo. Es decir, no te vas a hacer un patineto, no te vas a hacer un pandillero,
No te vas a hacer un alcohólico para ir a predicar al bar, eso no está en la Biblia. Pero sí podemos de alguna manera utilizar algunos ejemplos referentes a lo que para ellos es importante para captar su atención. Entonces, esto no es hacerse antibíblico ni nada, sino ganar la confianza y la atención de las personas para que entonces lo utilices como un puente y, ganando su confianza y su atención, puedas llevarles hacia el Evangelio. Dirijamos, punto 4, el mensaje a la conciencia y no al intelecto. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Normalmente, hermanos, yo me he encontrado creyentes que piensan que este texto da a entender que en el día del juicio Dios puede determinar la salvación de una persona a la luz de su conciencia. Es decir, ¿y cómo Dios va a juzgar a los que en Alaska nacieron y jamás se les predicó? O en el Amazonas, o los que vivieron antes de los tiempos de Cristo. Y hay cristianos que responden, bueno, pues es que Dios les va a tomar en cuenta lo que su conciencia les acusa y les defiende. Hermanos, entonces estamos hablando de salvación por obras. No es así. Pablo no está hablando de eso en Romanos capítulo 2, versículo 15. Lo que la palabra de Dios aquí nos está dejando ver es que Dios ha escrito en nuestro corazón su ley. Y dice que nuestra conciencia nos da testimonio. Ojo, la conciencia no acusa ni defiende. Y pueden verlo en Romanos 2.15 antes de que me avienten piedras. Dice que les testifica su conciencia y qué es lo que realmente les acusa o les defiende, sus razonamientos. Wow, yo pensaba que era la conciencia. No, la conciencia es un juez imparcial. La conciencia que tiene la ley escrita de Dios dice, bien o mal, el dictamen se lleva a cabo en nuestra forma de procesar esa información. Es decir, tu razonamiento o pensamiento pueden justificar tus acciones aunque éstas estén mal. Es decir, Dios te confronta y te dice, es que mentir está mal. Y tú le puedes decir, sí, pero todos lo hacen. Yo me estoy justificando. Pero, es decir, me estoy defendiendo. Pero si me acusa verdaderamente, voy a decir, sí, mentir está mal. Lo lamento. ¿Me explico? La diferencia está en cómo interpreto esa información. Ahora, yo no estoy diciendo que nos salvemos por ósmosis, ni por conocimiento, ni por sabiduría. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que nuestra mente juega una parte importante en todo esto, porque nosotros no somos seres sin pensamiento o sin la capacidad de procesar información. La fe cristiana es una fe inteligente. La fe cristiana es una fe pensante. Eso hay que comprenderlo, hermanos. Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hicieron los bereanos? Escudriñaron las escrituras para ver si lo que enseñaba Pablo era cierto. En otras palabras, el cristiano tiene que analizar, reflexionar, escudriñar las cosas. Y por lo tanto, hay una información escrita en nuestro corazón. Por eso el ser humano es culpable y responsable de sus pecados, porque en todo momento su conciencia le testificó. La diferencia estuvo en que sus razonamientos o le acusaban o le defendían. Aquel que se defiende es el que se justifica de sus acciones diciendo, todos lo hacen. Pero aquel que realmente es acusado dice, lamento lo que he hecho, perdón. Ahí está la diferencia y es el punto de lo que viene hablando el apóstol Pablo en el capítulo 2. Veamos lo que dice la conciencia en el siguiente video. Adelante, por favor. A ver si pusimos a sufrir a los hermanos de Multimedia. ¿No funcionó? No hay problema. No hay, adelante, lo brincamos. Bien. Debe funcionar porque aquí yo lo tengo cargado en la misma presentación.
Si no, lo dejamos, no pasa nada. Listo, pasamos, no hay problema. Listo, bien. Brincamos a la siguiente entonces, por favor. Lo que el hermano Ray Comfort iba a decir en el video tiene que ver precisamente en cómo nuestra conciencia es cauterizada. Es decir, que nosotros con nuestros pensamientos cauterizamos la conciencia a través de apagar la voz de la misma, hacer caso omiso de lo que Dios nos está diciendo a través del testimonio de su palabra escrita en el corazón. Debes saber que hay quienes tienen la conciencia cauterizada, 1 Timoteo 4:2. Sin embargo, utilizando los pasos del maestro, es decir, cómo Jesús llevó la manera de la evangelización, aprenderás a circunnavegar, como lo hemos explicado, el intelecto y apuntar directamente a la conciencia. Eso lo explicamos ayer en la noche. Así que hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Así que tenemos que dirigir los 10 cañones, vamos a llamarlo así, de los 10 mandamientos hacia su conciencia para que estos cumplan su propósito. Debemos apelar en dirigir el mensaje a la conciencia, pues es nuestro aliado la persona a la cual estamos predicando. Siguiente, por favor. La conciencia es un juez imparcial. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Démonos cuenta que el testimonio de nuestra conciencia es clave en el diario vivir del cristiano. Dios nos ha dado conciencia, donde está el asentamiento del bien y del mal, para que nosotros podamos comprender, entender y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esa capacidad, hermanos, solo las tenemos nosotros, las criaturas que fuimos creados imago Dei, que es a la imagen de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tú te encuentras en la calle a 2 perros callejeros y a uno le dan de comer y llega el otro y lo golpea o le muerde y se come su comida, no va el otro perro a acusarlo con el perro policía, porque no hay ese sentido de moralidad como lo tenemos nosotros. Esa es la gran diferencia, eso es lo que nos hace a nosotros totalmente diferentes al resto de los animales de la creación, por decirlo así. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. El hombre es capaz de diferenciar entre el bien y el mal. El problema es que esa diferenciación en la condición caída se ha habido corrupta o corrompida por el pecado. Pero no obstante, Romanos capítulo 13 nos habla de autoridades puestas por Dios. Nos dice que no en vano llevan la espada. Es decir, los cristianos tenemos que pagar las multas. Si somos infraccionados, nosotros no podemos tratar de sobornar al oficial. Ya los perdí, ¿verdad? Como que de momento... Nosotros no podemos ser de los que... Oficial, mire, ahí le va el... Le puedes dar el billete de $1.000.000, por lo menos que se lleve el evangelio. Pero tienes que pagar tu infracción. Porque cometiste un delito. Y un cristiano debe someterse a las autoridades puestas por Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque por Dios han sido establecidas. Y si resistes a ello, a lo establecido por Dios resistes. Entonces las autoridades tienen esa función. Nuestra conciencia nos deja saber eso. Mi hermano Miguel Esparza de Living Waters, algunos de ustedes probablemente lo ubiquen. Él dice que una vez iba por las autopistas de San Diego a California. Son autopistas muy grandes y velocidades tremendas que pueden sostener ahí. Y dice que él vio que varios automóviles iban a alta velocidad y él se subió al mismo carril e iba a la misma velocidad. Muchos autos delante de él, otros detrás de él, pero de pronto llega lo que conocemos como, o conocíamos el Federal de Caminos, ahora la Guardia Nacional, y lo detuvo. Y entonces él trató de justificarse cuando el oficial llegó, baja la ventanilla, le dice el oficial, ¿sabes por qué te detuve? Y dice que inmediatamente su conciencia le dio testimonio. Y entonces su razonamiento lo acusó y dijo, sí, lo sé, porque iba a exceso de velocidad. Y dijo, ibas a muy alta velocidad, llevas a tu familia, ¿acaso no te das cuenta del riesgo que esto conlleva? Sí, lo sé, oficial, perdón. Y dijo, mira, podría yo perdonarte, pero tengo que levantar la infracción. Y entonces él, en un intento más, como el ser humano, ese hombre caído, ¿verdad? Que está ahí, oficial, pero vio cómo iban todos ellos. ¿Por qué no los detuvo? Y dijo,
porque te detuve a ti. Es decir, era un trato contigo. Y eso es lo que hace la ley, hermanos, también con nosotros. Es lo que hace cuando estamos siendo expuestos al Evangelio y nuestra conciencia tiene una función. Nuestra conciencia nos está diciendo, no le estoy diciendo a tu tía, a tu tío, a tu primo, a tu esposo, a tu hijo, te lo estoy diciendo a ti. Y por lo tanto el ser humano es culpable y responsable. Si han leído Romanos 1 van a ver la culpabilidad del hombre, la responsabilidad que éste tiene delante de los ojos de Dios. Así que, hermanos, el resumen de esta primera parte es que no olvidemos estos 4 principios. 1, tener compasión. Debemos amar y tener compasión por las almas que se pierden. 2, deja que tu debilidad te lleve a Cristo para que esto sea tu fuerza. 3, utiliza rompehielos y ejemplos cotidianos para iniciar una conversación, aún con los desconocidos. 4, apunta tu mensaje directo a la conciencia. Dios puede utilizar tu imperfección. En Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 14, ¿se acuerdan de lo que hizo Moisés? ¿No se acuerdan? Yo tampoco no estuve ahí, pero el texto dice lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe para la lengua. En otras palabras, ay Señor, mejor no voy porque tengo estas carencias. Y tú y yo podemos estar poniendo muchos pretextos. Es que no sé qué decir, es que me da pena, es que, y si quedo mal. Hermanos, el Señor le respondió, pues ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo el oído? ¿Quién hizo la boca? Para Dios nada es imposible, hermanos. Así que tiene que haber una obediencia al llamado. Nosotros no podemos poner pretextos para no cumplir con la gran comisión. En 1 Corintios 9:16, Pablo, el apóstol, habla de la necesidad de predicar el Evangelio como una necesidad impuesta. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Hace rato decían precisamente, si una persona responde al mensaje del Evangelio, ¿qué debemos decir? Señor, gracias y gloria a ti. Porque me es impuesta necesidad. ¿Han oído de los ayes de los impenitentes en la Biblia? El ay es una expresión de dolor, sufrimiento y juicio. Pues mira lo que dice él. Y ay de mí. Hermanos, no quiero que vuelvan a pasar por alto este versículo. Porque este versículo está escrito para ti y para mí. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Wow. Ay de mí. No se te olvide, y que no se me olvide, quién es Dios. Y que Él nos está haciendo partícipes en lo que a Él le produce gozo, la salvación de las almas. Gloria a Dios. Siéntete honrado, privilegiado en lo que Dios te está concediendo. Dice que hay gozo delante de los ángeles del Padre cuando ¿qué? Un pecador se arrepiente. Wow. Ahora, dicho sea de paso, en ese momento nos dice, ok, apunta el otro en el libro de la vida. Apocalipsis 12 o 17 nos dice que los salvos están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Para que quedara claro por si acaso. Y además tenemos la seguridad de que el que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. Eso no es una amenaza, es una promesa. El que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. ¿Ok? ¿Y quién es el que vence? Pues los vencedores que lo son por medio de aquel que es más que vencedor, Jesucristo. Así que si somos vencedores es por medio de Cristo. Y si eres de Cristo has vencido. Y si has vencido, tu nombre no será borrado del libro de la vida. Amén. Es mejor verlo como una promesa que como una amenaza, ¿no? Entonces, hermanos, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y dice Pablo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Aprende a depender de Dios. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, ¿qué somos, hermanos? ¿El super ultra mega evangelista apóstol ungido? No, por la gracia de Dios soy lo que soy, un vil pecador rescatado por su gracia y su misericordia, y que ahora me está concediendo el privilegio de ser parte de su obra. Nos está haciendo partícipes de ello, hermano. Nos está haciendo colaboradores de él. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Que Cristo en Juan 17 dijo que su reino no es de este mundo,
que también nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Esto significa que somos embajadores, representantes de un reino que no está aquí, pero tenemos que vivir de tal manera que representamos ese lugar. Si tú vas a la embajada americana, dicen, estás en suelo norteamericano, y todos los que están ahí adentro son americanos. Bueno, por lo menos eso parecen. Y todo lo que tiene que ver con ese lugar tiene que ver con la nación que representan. Y aunque están en México, su embajada representa a la nación por la cual fueron enviados o comisionados. Tú y yo estamos como iglesia esparcidos en todo el mundo y representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Representamos al inmutable y sabio Dios en todo lugar, y en todo lugar debemos ser un grato olor de su sabiduría y de su conocimiento. Tú y yo debemos ser un reflejo palpable de Cristo en la tierra. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar dentro de su iglesia. El ministerio de residencia del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, no era una verdad en el Antiguo Testamento, pero lo es ahora bajo el nuevo pacto. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, y dice que es la promesa, las arras de nuestra salvación, de la posesión adquirida, de la herencia que nosotros tendremos en Cristo. Hermanos, ¿qué significa eso? Que Cristo envió al Espíritu Santo, porque ¿cómo hemos de ser que no nos dejó solos? ¿Se imaginan los resultados sin el Espíritu Santo? Ay, hermanos, yo creo que no pasan de unos cuantos días en Jerusalén. Pero gracias a Dios que dio su Espíritu. Y por lo tanto, tú y yo somos responsables de testificar y representar dignamente al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Varones son llamados a representar dignamente a Cristo en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Mujeres son llamadas a representar dignamente a Cristo en su sujeción a sus esposos, en el complementarismo matrimonial, porque ser cabeza de hogar no significa que se hace lo que yo digo, y como allá atrás había, mis chicharrones truenan. Aquí no es así, hermanos. La cabeza es responsable, es guía, es líder, dirige, es responsable de quien dará cuentas delante de Dios. La salvación es personal, cada miembro de la familia dará cuentas a Dios, pero el varón tiene una responsabilidad delante de Dios de cuidar, guiar, instruir y modelar el evangelio a toda su familia. Así que antes de que diga, yo soy el varón y si aquí se hace lo que yo digo, hay que considerar lo que conlleva el ser cabeza de hogar y que será ser mayormente responsable delante de Dios. Ya me salí de tema, pero bueno, hermanos, no ha sido sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense, porque dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos. Y en ese momento yo creo que le vino al apóstol Pablo una especie de, hey, cuidado de pensar que eres superior o mejor que los demás. Pero no yo. Gracias a Dios. Sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Qué eres? ¿Qué te identifica? ¿Qué te motiva cada día al despertar? Porque situaciones de enfermedad, sufrimiento, problemas en el matrimonio, problemas anímicos, personales, quizá hasta llegando en la depre, situaciones con tus hijos, cualquier situación y contexto como tal nos puede desanimar todos los días al despertar para vivir. Seguimos en la carne, hermanos, pero hay algo muy importante en medio de todo esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si Cristo es tu motivación, si su obra, si su reino son lo que marca el fruto y la obediencia cada día en tu vida, tendrás todo el resto de tu vida suficientes motivos cada día para levantarte y hacer la voluntad de Dios. Porque vas a entender que no se trata de ti, se trata de Él. Vas a entender que no se trata de tus alcances, metas, sueños y propósitos, sino de lo que Dios quiera hacer a través de ti. La voluntad de Dios es usarte. Él quiere hacerlo. Si no quisiera hacerlo, ya te hubiera llevado a su presencia. Pero el Señor quiere servirse de tu vida. Le ha placido usarte a ti. Y por lo tanto, hermanos, somos responsables de qué hacemos con los bienes venideros que estamos administrando. Tú y yo no somos dueños de nada. Administramos los bienes como buenos mayordomos de aquel que es dueño de todas las cosas. ¿Qué cuentas vas a rendir? ¿Qué cuentas voy a rendir al Señor?
Y Dios nos libre de decir, oh Señor, me diste estos dones, pero como sabía que eras severo, que eras duro, fui y los enterré. ¿Qué va a decir el Señor? Quítenle lo que yo le di y dénselo al que produjo los frutos del reino de mi Padre. Hermanos, Dios no juega con estas cosas. Esto es de vida o muerte. Y no me refiero a la salvación, pero sí me refiero en cuestión de la obediencia, en amor, por agradecimiento a la obra que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, ciertamente el número de los escogidos se ha de completar. ¿Cuántos son? No lo sabemos. ¿Quién se ha de salvar? No lo sabemos. Charles Spurgeon dijo, oh, si yo pudiera ver con los ojos espirituales en la camisa de las personas o en sus playeras, predestinado, oh, el Señor me ahorraría el trabajo. Pero como yo no sé quiénes han de salvar, les tengo que predicar a todos. Así que, hermanos, tenemos una gran comisión y tenemos al Dios de lo imposible con nosotros. Tenemos a aquel que va delante nuestro como poderoso gigante, aquel que ha preparado el corazón de las personas a quienes les hemos de predicar, y no olvidando que si nos rechazan, que nos rechazan. Hermanos, porque aquí no se trata de nuestro éxito personal. Si quieres asegurar realmente el saber que estás haciendo la voluntad de Dios, es obedeciendo a lo que Él te pide. Y el éxito no descansa detrás de cuántas personas vengan a Él, sino de cumplir con lo que Él nos pide. No olvides esa parte. Tú haciendo lo que tienes que hacer, estás obedeciendo al Señor. Los frutos, los resultados dependen del Señor, dependen de Él. Pero nosotros somos, por gracia, el instrumento, la extensión de amor, de gracia, los brazos de Dios, los pies de Dios, las palabras de Dios en este mundo. Dios le ha concedido a su iglesia ese privilegio. Somos el cuerpo de Cristo. Ayer se decía, Cristo no es sin su iglesia y la iglesia no es sin Cristo. Dios nos ha hecho su cuerpo, hermanos. Y ojo con lo que acabo de decir. No es que dependa de nosotros, no es que sin nosotros Él no pueda hacer nada, sino que Él diseñó el Evangelio de esta forma. El Evangelio está diseñado así. ¿Alguna vez has pensado, por qué si Dios sabía lo que iban a hacer Adán y Eva, creó todas las cosas así? Se hubiera evitado muchos problemas. Pero cuando entiende las Escrituras, dice, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Los nombres de los salvos están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Fuimos predestinados entonces desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en lugar de pretender querer o defender a Dios, nosotros debemos entender, Dios creó su creación con la capacidad de caer. ¿Qué creen que pasó? Cayó. Porque Dios lo estableció así. A Dios nada se le escapa, hermanos. Créanme. A Dios nada lo sorprende. No sucede algo y ¡ay! ¿Se me escapó esto? A Dios nada de esas cosas le sorprenden. Él sabe perfectamente todo lo que ha de suceder. Y por lo tanto, tú no eres casualidad. Tú no eres algo experimental en las manos de Dios. Fuiste comprado por la sangre del Cordero y estás en la mente de Cristo desde la eternidad. Y Dios te ha establecido en este día, en este mes, en este año, en esta época con el propósito de que le sirvas a Él, le glorifiques a Él a través de testificar de Él. Así que gloria a Dios, mis amados hermanos, que nos ha dado el privilegio y la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Salgamos de este lugar, iglesia. Venimos aquí a discipularnos, a llenarnos, a prepararnos, pero salimos a este mundo para hacer sal y para hacer luz. Porque si la sal pierde su sazón, su sabor, ya solo sirve para una cosa, para ser hollada, pisoteada, y no sirve para nada. Hermanos amados, que no sirve, no sirve. Y por lo tanto, tenemos un llamado a despertar en el Señor. Y no por emoción, porque debemos esperar que este gozo que experimentamos sea mucho superior a cualquier experimento o expectativa de felicidad externa. El gozo del Señor permanece aun cuando pierdes un hijo, aun cuando te enteras que puedes morir de cáncer. El gozo del Señor permanece porque está puesto en lo eterno y no lo temporal. Descansa en el Dios de la historia y en el Dios que es dueño de todas las cosas, incluyendo tu alma. A Dios y a la gloria. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tus benevolencias. Gracias por tu amor, Señor, mostrado en la cruz.
Y gracias por darnos el privilegio de recordar en esta tarde el hecho de haber sido llamados desde la eternidad a ser hijos tuyos. Oh Padre, pero cuán grande responsabilidad conlleva este título. Y a esto surge una pregunta: ¿realmente somos merecedores de ser llamados hijos de Dios? ¿Realmente merecemos, Padre, portar el título de cristiano en el día de hoy, cuando sabemos que hermanos en el pasado por ese título pagaron con sus propias vidas? ¿Somos dignos de ese legado y recibir esa estafeta, Señor? Si no hemos vivido de acuerdo a tu voluntad, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y recuérdanos que todo se trata de Cristo. Que las palabras de Pablo, Señor, cobren sentido y tomen sentido en nuestra mente y corazón, porque para mí el vivir es Cristo. Que no olvidemos la importancia de ello, Señor, para que esto sea nuestra motivación cada día, cuando venga el desánimo, cuando venga el cansancio, cuando vengan las pruebas, las vicisitudes y tribulaciones de la vida. No olvidemos que para nosotros el vivir es Cristo. Señor, rogamos porque nos ayudes. Somos torpes, somos débiles, somos polvo. No te olvides de ello, Señor. Pero recuérdanos cada día que tenemos un llamado. Inclina nuestros corazones, Señor, a cada uno de los que estamos hoy en este lugar, a obedecerte como tú lo mereces, porque eres digno, Señor. Enséñanos lo que significa ser de Cristo, para que entendamos, mi Dios, que tu muerte no ha sido en vano por nosotros también. Hemos recibido poder, pero este es para testificar. Líbranos, como lo dijo Pablo, y ay de mí, líbranos, Señor, de no anunciar tu evangelio. Y ayúdanos, por lo tanto, en tu gracia, en tu misericordia, aún rogando, Señor, que tú nos permitas tener esos encuentros sobrenaturales, esas citas divinas, Señor, que tienes para que otros te conozcan, aquellos que aún no están en tu redil, pero han de venir. Ayúdanos a ir por ellos, que en un sentido espiritual ya son tus ovejas, porque siempre lo han sido en tu mente, y que son nuestros hermanos, aunque aún no te reconozcan. Pero oramos, Señor, porque ninguno de nosotros se aleje avergonzado aquel día diciendo: oh Señor, tuve en mis labios tu mensaje y no lo hablé por temor y por vergüenza. Amén. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Y esto lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.